versículo del 1 al 4. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio y esta gran responsabilidad de compartir. Señor, yo te ayudo que me ayudes, te pido, Señor, que me ayudes, me guíes, Señor, que no sea de tropiezo para la vida de mis hermanos. Pero también, Señor, te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor, que tu palabra sea transformando nuestras vidas, corrigiendo, Señor, lo defectuoso de nuestras vidas, y que podamos ser hombres y mujeres, Señor, temerosos de ti, Señor, sedientos de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Puede tomar su asiento si así lo desea. Bien, les cuento algo. Iba a arrancar con un sermón de Hebreos, pero el Señor cambió el programa y vamos a ver la carta a los Hebreos. Arranqué con este sermón, lo voy a dividir en dos partes, porque obviamente para entrar a la carta a los Hebreos necesitamos contexto. Y el contexto y entender un poco el propósito por el cual el autor escribió esta carta. Porque es de mucha importancia antes de poder introducirnos profundamente en este libro. Y hoy lo que vamos a hacer, a pesar de que leímos los primeros 4 versículos, voy a abarcar toda la exposición en hablar un poco del contexto y hablar en general de todo el libro para poder dejar preparados nuestros corazones para poder hablar en los primeros 4 versículos la próxima exposición. El tema del libro, el título del sermón es Comprendiendo la supremacía de Cristo. Obviamente, no sé cuántos de ustedes han venido hoy pasando circunstancias difíciles, circunstancias preocupantes, agobiantes, ¿no? Circunstancias que los apartan, ¿no? O sea, de seres queridos, ¿no? Por el simple hecho de ser creyentes. ¿No? Quizás no al extremo de ser encarcelados o muertos por no negar a Cristo, no negar a nuestro Señor, como muchos hermanos hoy en día pasan, ¿no? Porque no quieren negar su fe, padecen a causa de la fe, y vemos muchas veces que nuestra fe es probada. No sé si alguno de ustedes ha pasado por esta situación. ¿Alguna vez su fe ha sido probada para ver dónde está nuestra fe? Muchas veces llegamos hasta quizás de dudar, ¿no? Si realmente tenemos fe verdadera. Muchas veces nos replanteamos si realmente vale la pena tanto sacrificio, tanto sufrimiento por seguir a Cristo, por no negar la divinidad de Cristo. No sé si alguna vez te ha pasado, no sé si alguna vez pasaste por esta situación de replantearte tu vida de creyente, ¿no? Es algo que generalmente pasa, ¿no? Con situaciones difíciles, situaciones que parece que no van a terminar nunca en nuestras vidas, ¿no? Y uno dice, ¿para qué vine acá? Si antes estaba mucho mejor que ahora, ¿no? Antes no tenía tanto, o sea, tenía sufrimiento, pero mi familia me quería por lo menos.
No tenía de quién depender, a dónde pedir consejo, a dónde pedir ayuda. No sé si alguna vez te replanteaste tu fe. Pero esto es lo que estaba pasando con la audiencia a quien escribe esta carta a los hebreos. Y una de las cosas que debemos entender, que esta carta, su autor es anónimo. No se sabe quién es el autor humano, porque entendemos quién es el autor original. Es nuestro Dios, es nuestro Señor. Dios mismo es el autor original. Por eso no hacemos mucho énfasis en tratar de adivinar quién es el autor de la carta. Algunos creen que es Pablo. Creo que es imposible, lo vimos en el seminario, así que les invito a participar del seminario, estamos en la carta de Hebreos. Otros creen que fue alguien que estuvo participando con Pablo por la semejanza en las escrituras, pero lo que nosotros debemos entender es que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil. No dice que la escritura que hizo Pablo, la que hizo Pedro, la que hizo Santiago, por quien la haga es inspirada. No, la palabra es inspirada, no los autores. ¿No? Los autores escriben y Dios ha inspirado a sus autores. Dios es el autor de todas las escrituras, ¿no? Y eso es lo importante. Y eso es lo que debemos entender. Esta carta se escribió más o menos aproximadamente entre los años 68 y 69. Fue antes del año 70. Obviamente la audiencia tampoco se sabe en conciencia cierta hacia dónde fue escrita, pero sí asumimos que fue escrita a una iglesia puntual de Palestina, a judíos cristianos. ¿Por qué? Porque la carta habla mucho de cosas que sucedían en el antiguo pacto. Habla del templo, habla de culturas judías, nos habla también de cómo funcionaba el antiguo pacto, de los sacrificios, ¿no? Y habla constantemente, cita constantemente, y otra característica de este libro es que nunca cita de qué porción de las escrituras es. Cita y eso nos da a entender que su audiencia conocía lo que el autor estaba diciendo. ¿No? Por eso creemos que su audiencia era judía cristiana. Y obviamente para entender el contexto de lo que ellos estaban pasando, esto fue antes del año 70. ¿Y qué tiene importancia el año? El año es muy importante porque Nerón era el emperador romano y estaba persiguiendo a judíos, y no solamente judíos, sino a cristianos. Y fue antes del año 70, porque en el año 70 el templo fue destruido. Y habla todavía en tiempo presente el autor con respecto a los sacrificios. Ya que se cree que fue entre 68 y 69 un tiempo de mucha persecución al pueblo cristiano. Y puntualmente para el pueblo cristiano judío. ¿Por qué? Porque no solamente era perseguido por el Estado, sino que era perseguido también por los mismos judíos, por su misma familia. O sea que estos judíos cristianos no solamente se tenían que escapar de Nerón, de Roma, sino que también tenían que escaparse de su propia familia, porque por haber negado el antiguo pacto, eran despreciados por su propia familia. Imagínense el contexto. Personas creyentes que estaban siguiendo a Cristo, y por seguir a Cristo su único delito era confesar que Cristo era su Señor, que Cristo era Dios. Y eran perseguidos, encarcelados, martirizados, muertos allí en el Coliseo. Y estos judíos cristianos tenían esta oposición. Su vida estaba siendo confrontada.
estaban perdiendo su vida, estos hermanos estaban perdiendo su reputación, estaban perdiendo sus posesiones. Era un tiempo difícil por el cual ellos estaban atravesando. Era un tiempo de mucha angustia, que quizás alguno de ustedes lo esté pasando. Eran tiempos preocupantes. Y entonces, a la luz de las exhortaciones que vemos en este libro, podemos notar que algunos de estos judíos cristianos empezaron a batallar con la tentación de volverse la tradición judía, de negarla. Y así podían tener un refugio, podían volver a su familia, obviamente para evitar la persecución. Decían, bueno, puedo adorar a Jehová, adorar a Jesús a través del antiguo sistema, si solamente tengo que obviar que Cristo es Dios. Puedo decir que Cristo era un gran profeta, puedo decir que Cristo era un ser angelical mucho mejor que los ángeles, pero mientras que no diga que Jesús es Dios, va a estar todo bien. Puedo volver a mi casa, puedo volver a mi familia, puedo encontrar un lugar seguro y simplemente le modifico un poco de lo que creo. Pero no pasa nada. No es tan grave. Eso es lo que creían algunos. Y el autor les dice, no. Porque hacer eso, rechazar la deidad de Cristo, es rechazar por completo a Dios. Es no entender a Cristo. Dice el capítulo 6, acompáñenme, capítulo 4, capítulo 6, versículo 4 y 6, dice, porque es imposible, ¿qué dice? Es imposible, o sea que no puede suceder. Versículo 4 del capítulo 6. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, recuerden la palabra, es imposible. Aquellos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El autor le dice, no se confundan, no es simplemente modificar una palabra, no es simplemente cambiar el sentido a una frase. Estás rechazando el sacrificio de Cristo. Estás pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y sabes? Si haces eso, es imposible que haya arrepentimiento para ti. ¿Y sabes por qué? Porque estuviste escuchando, estuviste gustando la palabra de Dios. Estuviste siendo instruido en la palabra de Dios. Estuviste palpando la palabra de Dios, pero aún así has decidido rechazarla. Y dice el autor que esto es imposible que se vuelva. Si se van sabiendo, habiendo gustado, habiendo probado, si aún así deciden irse, es imposible que sean otra vez llamados al arrepentimiento. Y el propósito de esta carta es llevarlos a considerar a Cristo. Y compara a Cristo con el antiguo pacto. Los lleva a entender que si rechazan a Cristo una vez, después de gustar el don celestial, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Y esto también es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Quizás hoy estamos jugando a ser cristianos. Podemos estar autoengañados, creyendo que somos creyentes,
que somos cristianos, que estamos siguiendo a Dios, pero somos cristianos encubiertos. Ojo, ojo, dice el autor de Hebreos. Porque si vos rechazás a Cristo, si vos negás a Cristo, Cristo te va a negar. Si vos le negás su humanidad, si vos negás su deidad, Cristo te va a rechazar. No hay más sacrificio porque has pisoteado la sangre de Cristo. Después de conocer, después de estar expuesto a la palabra de Dios, y aún así decides rechazarlo, Cristo te va a rechazar. Y el autor usa esta exhortación fuerte para hacerles comprender que lo que para ellos parecía un simple cambio de palabras era mucho más grave de lo que ellos pensaban. Y muchas veces cuando jugueteamos con el pecado, estamos haciendo lo mismo que ellos. Cuidado, no sea que seas confundido. Cuidado, no sea que creas que sos un creyente y realmente eres un inconverso. Simplemente actúas como tal. Cuidado. En el libro vamos a ver 4 razones por las cuales el autor escribió la carta. La primera razón que vamos a encontrar y vamos a ver es que es un libro de evaluación. No es que le vamos a tomar un examen. La misma carta nos evalúa a nosotros. Dice en el capítulo 2, versículo 1, vamos a ir en varios versículos de Hebreos, por eso vamos a tomarnos un tiempo y no vamos a avanzar en los versículos porque vamos a ir a toda la carta. Capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Por qué es importante el libro de Hebreos para nuestras vidas? Porque nos exhorta a tener cuidado. Pero yo oro, pastor. Cuidado. No hacer cosas que la confianza haga que te deslices. Por tanto, es necesario que con más diligencia, que seas más diligente en las cosas del Señor, atendamos las cosas que hemos oído. Que atendamos con más diligencia, que estemos más predispuestos nuestros oídos a la palabra de Dios y actuemos en consecuencia. Porque si no lo hacemos, podemos deslizarnos, podemos caer. Cuidado. Ellos debían ver dónde estaban parados. Ellos tenían, a través de esta carta, de esta exhortación, ellos tenían que ver dónde estaban parados, cuál era su cimiento, el cimiento de su fe. Porque parece que ante la persecución, algunos estaban regresando a las tradiciones antiguas. Entonces, el autor le dice, cuidado, ojo, presten atención. No son simplemente cambios de palabra. No es simplemente, hoy no lo hago, lo hago mañana. Ojo, sean más diligentes porque se pueden deslizar. Cuidado. ¿No? Y entonces el autor le está diciendo, es importante que se evalúe. Para una vida espiritual sana, es importante analizar, evaluar tu vida espiritual como está. Si realmente estás buscando de Dios, estás amando a Dios. Y todo el libro lo que hace a través de esta evaluación es exaltar a Cristo, poner arriba a la obra de Cristo
quién es el Hijo de Dios. Y cuando cada creyente confía en Él, entonces obtiene la salvación, vida eterna. No hay obras que lo salven. No hay nada más que sea intermediario, no hay un intercesor entre nosotros y Dios. Solamente fuera de Jesucristo, solamente Cristo es el único que intercede por nosotros. Él ha hecho la obra para poder presentarnos delante de Dios. Lo segundo que podemos encontrar, otra razón por la cual el autor o lo que el autor hace para nosotros lo vemos es, nos da el libro es un libro de exhortación. Primeramente nos evalúa, dice que nos evaluemos, pero también dice que este libro está escrito para exhortarnos. Y obviamente esto es para animar a los creyentes en medio de las dificultades. Obviamente nadie quiere pasar por dificultades, ¿no? ¿Quién quiere pasar por dificultades? ¿A quién le gusta pasar por dificultades? A nadie. Necesitamos ser exhortados, animados a través de la palabra a poder superar esas dificultades. Por eso nos anima a los creyentes a pasar el tiempo. Él nos llama a poner su atención a la palabra de Dios. Y lo vemos a través de 5 advertencias que va a hacer. La primera advertencia, como vimos en el capítulo 2, versículo 1, pero del 1 al 4 dice a no deslizarnos. ¿No recuerda el capítulo 2? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? O sea, cuidado. Tengamos cuidado de no deslizarnos. Somos propensos a deslizarnos. No debemos caer en transgresiones, desobediencia. ¿Por qué? Porque aquellos ángeles recibieron su justo castigo. Y si ellos recibieron su castigo, ¿qué crees que va a pasar con vos, conmigo? Si nos deslizamos. ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a ser castigados. Vamos a recibir nuestra retribución de acuerdo a lo que hemos hecho. O sea, cuidado con el descuido. Cuidado con descuidar la palabra de Dios. Cuidado con dejar de orar. Cuidado. No sea cosa que te desvíes, te deslices. Ten mucho cuidado. Nuestra segunda advertencia nos dice, cuidado con dudar de la palabra del Señor. Primera advertencia, no debemos deslizarnos. La segunda advertencia nos dice que no debemos dudar de la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 7 del libro de Hebreos. De capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 4, 13, toda esa porción nos habla de esto. Nos exhorta a no dudar de la palabra de Dios. ¿No? Y Él nos dice en otras palabras, tengan cuidado. Nos advierte, tengan mucho cuidado. Ojo, no duden de la palabra de Dios. Y nos advierte de la dureza del corazón. Y lo repite muchas veces. Y si repite una frase muchas veces, el autor es porque es algo importante para Dios. Y dice en el capítulo 3, versículos 7 y 8, capítulo 3, versículo 14, capítulo 4, versículo 7,
Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si has escuchado la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Cuidado, no dudes de la palabra de Dios. No dudes de lo que dice el Señor en su palabra. Que si rechazas a Cristo, tendrás tu justo castigo. Cuidado, no dudes de la palabra de Dios. Lo tercero, nos advierte del desoír, el de no oír la palabra de Dios. Es decir, de la pesadez ante la palabra del Señor. Y esto lo vemos del capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 20 del libro de Hebreos. Capítulo 5 y 11 y 12 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Wow, mucho que decir, no es poquito. Dice que tiene mucho para decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Se hicieron tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Cuidado. Escucha la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. No sea que desoyas su voz. Cuidado de endurecer nuestros corazones y no escuchar la palabra de Dios. Cuidado. La cuarta exhortación que nos da el libro de Hebreos es a no despreciar la palabra del Señor. Y esto lo vemos del capítulo 10, versículo 26 al versículo 39. 10:26, acompáñenme al 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cómo? Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuidado de menospreciar la palabra de Dios. Cuidado de endurecer, de dudar de la palabra de Dios. Cuidado de desoír la palabra de Dios. Porque aún conociendo la palabra de Dios y pecamos voluntariamente, dice el autor de Hebreos, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuidado. Evalúa cómo está tu vida espiritual. ¿Estás buscando del Señor? ¿Tu vida es más santa que hace 6 meses? ¿O es peor que hace 6 meses atrás? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual después de haber recibido tanto tiempo la palabra de Dios? Ser enseñados, animados, exhortados a través de la palabra de Dios. Todo este tiempo, si hoy te pones un espejo ahí y ves tu pasado hace 6 meses, tu Marcelo hace 6 meses y tu Marcelo hoy, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Está mejor o está peor que hace 6 meses? ¿Está peor que hace 6 meses? No endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Porque va a haber castigo. En otras palabras, cuidado con la obstinación, cuidado con ser obstinados, cuidado con ser tercos para recibir la palabra del Señor. Dice en versículo 30 al 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
Dice, y hermosa cosa es caer en manos del Dios viviente. Dice eso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Cuidado. Cuidado. Mira cómo está tu vida espiritual. Analiza tu vida. Haz un examen de tu vida. Porque Dios juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos de Dios. Digo, cuidado. Y lo último es cuidado con desafiar la palabra de Dios. Y esto lo vemos del capítulo 12, versículo 14 al 29. Dice el capítulo 12, versículo 14. 12, 14, compañeros. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. No solamente la paz, dice que tenemos que seguir la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. O sea, ¿quieres ver al Señor? ¿Qué debes hacer? Seguir la paz y la santidad. Si no, arrepiéntete y vuélvete. Porque el Señor dice que va a juzgar a su pueblo. Cuidado. Sigue diciendo. Mirad bien. Otra vez. Examina, mira bien. Puedes estar engañado, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando a raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ojo, cuidado, no desafíes la palabra del Señor. Si el Señor te manda a perdonar, ve, perdona. Si el Señor te manda a amar a un hermano, aunque sea difícil de amar, debes amarlo. Cuidado, mi hermano, cuidado con desafiar la palabra del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuidado. Veamos bien, no sea que estemos siendo autoengañados de que somos creyentes o que estamos en santidad y estamos realmente desobedeciendo a Dios. Dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonesta en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde el cielo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuidado con desafiar al Señor, cuidado con desafiar su palabra. Si los de la antigüedad no escaparon del juicio de Dios, ¿pensás que vos podés escapar? ¿Pensás que podemos escapar del juicio de Dios si desafiamos a la palabra de Dios? ¿Crees que Dios va a obviar? Porque estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de gracia. ¿Crees que Dios va a dejar de ser Dios? No, hermano, cuidado. Cuidado con desafiar la palabra de Dios. En otras palabras, cuidado. Cuidado con rehusar o oír lo que el Señor nos está diciendo. Cuidado. El mensaje es para exhortarnos a mantener el ánimo en las dificultades. Cuidado, hermano, cuidado con lo que hace. Cuidado con la murmuración. Cuidado. Bien, otra de las razones, la
La tercera razón que el autor escribe, ¿no? Este libro lo encontramos que también es un libro de examen. Porque cuando estoy estudiando el libro, me va a confrontar y me va a llevar a pensar si estoy realmente confiando en eso. O en dónde está puesta mi confianza. Es importante entender esto que el autor puntualiza. Mira, no te quedes en el sistema que conocías, ¿no? Eso es lo que nos estaba hablando, con lo que nos quiere mostrar a través de toda la carta. No te quedes con ese sistema. Ese sistema es pronto a morir. Ya falta poco para finalizar. El sistema de sacrificios es poner tu confianza en que ellos pueden perdonar tus pecados, pero el sacrificio no perdonaba los pecados. El sacrificio de Levítico no perdonaba pecados, sino que cubría el pecado, no los perdonaba. El único que podía satisfacer esa demanda era Cristo. Necesitábamos que un hombre muera en nuestro lugar para poder satisfacer la ira de Dios. No podía ser un toro, no podía ser un macho cabrío. Necesitaba ser humano. Por eso es importante la humanidad de Cristo. Y esto nos muestra también la misericordia de Dios. Porque ellos, a pesar de que estaban haciendo sacrificios, le está dando la opción de que voluntariamente se vuelvan de ellos, porque era pronto a acabar. Recuerden que en los 70 el templo ha sido destruido, Jerusalén ha sido arrasada, y hoy el pueblo judío no tiene un templo, y como no tiene templo, no puede hacer sacrificios, porque los sacrificios solamente lo hacían en el templo. Aún en esas situaciones, Dios muestra su misericordia para su pueblo, porque les da la opción de que ellos voluntariamente se alejen de eso y sigan a Cristo. Entonces es un mensaje de oportunidad que nos lleva a poner nuestra fe en el lugar correcto. Porque lo que nosotros muchas veces creemos como estable, como firme, y está fuera de Dios, eso que nos da confianza, nos da seguridad, un día va a terminar, un día va a desaparecer. En cualquier momento va a ser consumido eso que está en mi confianza. Quizás mi confianza está en lo económico, quizás mi confianza está en las amistades, en el trabajo, pero todo eso va a desaparecer, va a ser consumido. Nuestra confianza debe estar puesta en Jesucristo. Y esta carta está para eso, nos confronta a ver si realmente estamos viviendo para Cristo. Esta carta es una carta de exhortación para cada uno de nosotros. A través de esta carta vamos a ser exhortados, vamos a ser animados a ver cómo está nuestra vida espiritual. Por ejemplo, la salud espiritual como la salud física son similares, ¿no? En cierto aspecto, porque yo me puedo asumir saludable, yo puedo decir que estoy saludable, pero no me hago chequeos, no presto atención a lo que como, cuánto tiempo duermo, si estoy haciendo actividad física o no me hago un examen hace muchos años. Yo puedo creer que estoy saludable, sano, pero cuando vaya al médico, cuando me haga los chequeos que me tengan que hacer, recién ahí voy a poder entender y ver si realmente lo que yo creo está ocurriendo en mi vida.
pasa con lo espiritual. Uno necesita un mensaje como esta carta porque uno tiene que estar constantemente chequeando dónde está parado. Nosotros debemos analizar nuestra vida a través de las Escrituras. Su palabra debe ser nuestro espejo, nuestro guía, para ver cómo está nuestra vida espiritual. ¿En qué estoy creyendo realmente? Si realmente estoy confiando en la palabra de Dios. Y eso es lo que busca el autor de esta carta. Y lo cuarto, para finalizar, está hablando de que es un libro de exaltación. Y todo el libro, desde que empieza a que termina, exalta la obra y la persona de Cristo. Lo que Él ganó, lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo podemos ver en 3 secciones. Del capítulo 1 al 6 nos va a hablar de que Cristo es superior a todo lo conocido, a todo lo que ellos se aferraban. Es superior a ángeles, es superior a Moisés, es superior a Josué, y va detallando a todo lo que los judíos confiaban, va atacando a todo eso y dice que Cristo es mucho mejor que eso, porque eso fue pasajero. Cristo es mucho mejor. En la segunda sección podemos ver el sacerdocio de Jesús, un sacerdocio mejor que el sacerdocio de Leví, el sacerdocio levítico. Jesús venía de un mejor sacerdocio, según el orden de Melquisedec, y esto lo vemos del capítulo 7 al capítulo 10. Y como último en el libro podemos encontrar un principio superior, que es la fe, capítulo 11 al capítulo 13. Ellos estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, y el autor de Hebreos, para ayudarles, dice que la solución a sus problemas, la solución a los conflictos que estaban teniendo, de ser perseguidos, de perder familiares, de haberlos echado de su casa, tenía una solución. Y esa solución a sus problemas era considerar quién es Jesús. ¿Has considerado, has pensado, vos que estás desanimado, has pensado, has meditado en el hecho de que Cristo pudo haber muerto cualquier tipo de muerte para salvarnos? Una muerte con menos sufrimientos. Pero Cristo decidió morir una muerte terrible. Él decidió morir en la cruz. Escogió morir así para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y siempre la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras pruebas, y que, que los hebreos estaban pasando, y quizás muchos de nosotros estamos viviendo, era considerar, era la contemplación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Era poder contemplar, ¿no? Y eso es lo que está dando por sentado el autor de esta carta en su argumentación. Si solamente puedes considerar quién es Cristo, en realidad no vas a querer regresar al antiguo pacto. No vas a querer regresar a tu antigua vida. ¿Por qué? Porque vas a estar satisfecho en Cristo Jesús. Vas a estar completo, no vas a necesitar nada más. Y por eso hace estas comparaciones. Cristo es mejor que los profetas, Cristo es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que los levitas. Pertenece a un mejor sacerdocio y su mejor sacrificio. Y en toda esta lista, Cristo es mejor, Cristo es superior a toda creación. Y es algo que el autor deja en evidencia en toda esta carta, la exaltación de Cristo. Y cada vez que el autor explica que Cristo es mejor en algún aspecto del Antiguo Testamento, después de hacer esta explicación, el autor lanza una exhortación. Después de mostrarle que Cristo es mejor que Moisés, ahora
¿Cómo van a aplicar esto? Entonces, dice, si Cristo es mayor, si Cristo es mejor, es superior a Moisés, entonces debemos considerar otra verdad, ¿no? ¿Y qué pasó en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó en el Antiguo Pacto cuando los israelitas desobedecieron a Moisés? ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel había sido preso, había estado cautivo 430 años, salen, el Señor los liberta, ven grandes milagros, grandes señales que el Señor hacía, que el Señor los liberaba, pero aún así decidieron no escuchar a Moisés. Y la consecuencia de esa generación, solamente 2 personas pudieron ingresar a la tierra prometida. 2 personas. Inevitablemente todos murieron, sin misericordia, comidos por la tierra. Y el autor nos dice, oye, escucha mi hermano, presta atención. ¿Pensabas que Dios estaba enojado con los israelitas por murmurar contra Israel, contra Moisés? Bueno, si Cristo es mejor que Moisés, si Cristo es un mejor mediador, un mejor mensaje, entonces la condenación que vamos a recibir es mucho peor. Es mucho peor. Porque a sabiendas de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, en Cristo Jesús, quien vino y murió por nosotros, si voluntariamente, después de conocer todo esto, si voluntariamente, después de rechazar y de escuchar constantemente el mensaje de Dios, la palabra de Dios, voluntariamente decides rechazar a Cristo, decides escupirle en tu cara, decides pisotear su sangre, dices, no quiero nada de ti, ¿sabes qué? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eres fuego consumidor. Entonces siempre la comparación, Cristo es mucho mejor que el antiguo pacto. ¿No? Y es algo que el libro nos lleva a evaluarnos constantemente. ¿Para qué? Para no estar engañados. Ya finalizando, pido a mis hermanos se pueden estar pasando. Quiero que pensemos y meditemos en esto, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Sabes? Este libro, como todas las escrituras, nos ayudan para nuestra vida. Si no endurecemos nuestro corazón a su palabra. Si tenemos corazones rendidos, corazones predispuestos a ser enseñados, predispuestos a ser moldeados por el Señor, esta carta va a ser de ánimo para vos. Pero ahora si tu corazón es duro, si después de estar escuchando por años la palabra de Dios, estar por años recibiendo constantemente la palabra de Dios, y aún así decides rechazar el Evangelio, recuerda a los que gustaron de Dios, los que probaron la palabra de Dios, y aún así han decidido no seguir a Dios. ¿Sabes qué? El Señor nos dice, no hay arrepentimiento. Ya no hay nada más que hacer. Lo que queda es el fuego consumidor. Lo que queda es la condenación eterna. Y entendiendo esta verdad, quiero preguntarte esto. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Después de entender estas verdades que nos habla
dice, cada verdad que el Señor dice en nuestras vidas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a predisponer tu corazón? ¿Vas a ser obedientes al Señor? ¿O aún así vas a seguir siendo necio, rechazando la palabra de Dios? ¿Vas a seguir en tu necedad, negando a Cristo? ¿Qué vas a hacer, mi hermano, mi hermana? ¿Sabes que tú vengas todos los domingos a este lugar no te hace salvo? Quizás vienes porque estás engañado, quizás vienes porque te gusta la onda de la iglesia, porque todos son buenos, me siento cómodo, siento que las personas acá me quieren y me siento cómodo, por eso vengo. O vienes realmente a recibir la palabra de Dios, o realmente vienes porque tienes hambre, tienes sed, tienes deseo de conocer a Dios, tienes deseo de servirle. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva? Eso es lo que te va a mostrar cómo está tu vida. Si no estás engañado y realmente amas al Señor. Padre, te doy gracias por tu amor. Señor, pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, te pido por mi vida, Señor. Señor, en este tiempo ayúdanos, Señor, a